tardes. El tema a tratar ahorita en este momento es tratamiento de la hipertensión asociada a quimioterapia. Mi nombre es Nubia Lucía Robo y Trago, soy cardióloga, trabajo en cardiooncología, falla cardíaca, trasplante cardíaco y ecocardiografía. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y los objetivos de esta conferencia son una pequeña introducción, hablar de los medicamentos usados en cáncer asociados a hipertensión, el mecanismo fisiopatológico y mencionaré el tratamiento. La hipertensión arterial es la complicación realmente más seria y más común del tratamiento para el cáncer. Se considera la más seria porque ella a su vez es un factor de riesgo para aumentar la enfermedad cardiovascular, que sabemos que tiene una prevalencia alta en los enfermos con cáncer. Un tercio de los pacientes de tumores sólidos de una cohorte de 25.090 pacientes desarrollaron hipertensión en el seguimiento. Es un número muy grande. Y en pacientes que han sobrevivido de cáncer en la niñez, comparados con hermanos gemelos o no, tienen prevalencia de hipertensión arterial a los 45 años mayor de 45% comparado con el 25%. Entonces se aleja un poco de la población normal la prevalencia de hipertensión en estos pacientes. Especialmente la mal controlada de esta hipertensión aumenta el riesgo de la cardiomiopatía tóxica cuando usamos medicamentos que la dan. Y el adecuado control de la hipertensión arterial va a permitir que podamos mejorar los niveles de los medicamentos de la quimioterapia y así tener un mejor resultado de esta y tener una mayor sobrevida por el cáncer. Los medicamentos asociados a hipertensión, decidí traerles los nombres y para qué sirven, para que se vayan familiarizando. Esta primera tabla les va a mostrar como las familias en que están divididas los que tienen efecto prohipertensivo y están los nombres, como ustedes ven, el bevacizumab, el pazopanib, el regorafenib, sorafenib y sunitinib, que son los de la primera familia, y así sucesivamente para que ustedes puedan tomarle una foto a esta tabla y luego ver cómo se comportan y cuál es la fisiopatología de ellos. No son pocos, como ustedes se dan cuenta. Algunos están recién llegados al mercado, pero otros ya llevan un tiempo. Esta es otra tabla que nos habla también en parte de los que ya les mencioné, como los anti-VEGF y los tyrosine kinase inhibitors, que aumentan la resistencia vascular, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero incluye además la radiación, especialmente la radiación abdominal de la cabeza y del cuello, porque va a producir estenosis de las renales y puede producir falla en el reflejo, barorreflejo, que está mediado por los barorreceptores del cuello. Las otras terapias adyuvantes que pueden producir hipertensión arterial son la eritropoyetina, en parte porque aumenta la masa eritrocitaria y que puede tener una respuesta alterada a los vasodilatadores y vasopresores. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, pues ya sabemos que dañan la natriuresis y pueden activar la prostaglandina con reducción de la síntesis de prostaglandina. Los corticosteroides son, ya sabemos, retenedores de sodio, alteran el metabolismo de los carbohidratos y pueden producir hipertensión por sí solos, y acompañados de otros medicamentos, pues van a ser prohipertensivos. Y los inhibidores de calcineurina, que también a veces se usan no muy frecuentemente, son más usados para evitar el rechazo de los trasplantes, producen vasoconstricción sistémica y renal. Estos son una tabla que está publicada en Circulation Research y que habla de los mecanismos que están mediados para cada uno de los sistemas que pueden producir hipertensión. Están los corticoides, la terapia de deprivación androgénica, y ustedes se dan cuenta que muchos están mediados por el mismo mecanismo, por la alteración renal, que va a aumentar la retención de sodio y agua, aumenta el volumen y va a aumentar la precarga. En el caso de los inhibidores de calcineurina, por activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, el sistema simpático, los PARP inhibidores PARP y la radioterapia va a activar el sistema simpático
y disminuye la compliance del sistema venoso, aumentan el volumen cardíaco, y así sucesivamente vamos viendo, y lo vamos a mencionar, lo voy a mencionar otra vez después, cómo algunos dañan el endotelio vascular dando más remodelación, otros tienen rarefacción vascular, otros tienen aumento de los ROS por disminución del óxido nítrico, y va a haber disfunción endotelial. Es un cuadro complejo y muchos interactúan entre sí, y eso lo vamos a ver cuando tenemos pacientes con más de un medicamento. Se trabó. ¿Me lo adelantas? Bueno, el antifactor de crecimiento del endotelio vascular, que se va a ser denominado anti-BFG por sus siglas en inglés, es una medicación que interactúa mucho en la hipertensión. El factor de crecimiento del endotelio, sin estar inhibido, produce, está en el endotelio, en las células renales, en las células tumorales, y es uno de los principales mediadores de angiogénesis, y por ende está en el tumor, porque el tumor lo que hace es producir esto para que crezca y tenga cómo irrigarse. El BEF activa señales intracelulares que hace que haya más óxido nítrico, prostaciclina y fosfoinositide 3 quinasa AQT, que son vasodilatadores todos. Entonces, al inhibirlo, va a aumentar todas las sustancias vasoconstrictoras y va a disminuir el efecto vasodilatador de las sustancias previas. Entonces, aumenta la endotelina 1, que contribuye también a la hipertensión, aumenta el estrés oxidativo con aumento de las especies ROS y disminución de la microvasculatura, hipertensión sensible a la sal y, curiosamente, disminución de la renina, que uno podría pensar que podrían tener un efecto protector. Entonces, unas de estas pueden tenerlo, pero las otras no. Este es un resumen también de los posibles blancos de tanto terapéuticos para la hipertensión mediada por el BEF, por la inhibición del BEF, como las acciones que tienen. Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando los inhibimos, entonces aumenta los vasoconstrictores, disminuye los vasodilatadores y el resultado final es aumento del tono vascular, aumenta el estrés oxidativo y produce toxicidad sobre los vasos e hipertensión mediada por esto. Hay rarefacción microvascular, hay toxicidad renal, hay linfaangiogénesis disminuida y la inhibición, la sensibilidad a la sal aumenta. Entonces, estos todos son blancos que podemos trabajar para disminuir la hipertensión. El inhibidor de poli-ADP, que es de la ribosa polimerasa y se llama PARP. Está el ejemplo del Niraparib. El 19% de los pacientes tuvieron hipertensión comparado con placebo, que tuvieron 5%. Se usa en el tumor de ovario y seno y van a tener que estar en el equipo multidisciplinario muy atentos a que hagan hipertensión arterial. En los fármacos basados en platinum, como el cisplatinum, carboplatino y oxaliplatinum, se usan también en el cáncer de ovario, testículo, vejiga, en el colorectal, en el mesotelioma y el cáncer de pulmón. En los seguimientos de los pacientes hay hipertensión hasta en el 57%. Entonces, cuando se mezclan con los previos, pues vamos a tener una hipertensión más severa. Al parecer están mediados por daño en el endotelio y hay nefrotoxicidad y síndrome metabólico. Muchos de los mecanismos en estos grupos de medicamentos no han sido aclarados, pero igual sabemos que producen hipertensión. En los inhibidores BRAF-MEK, como el sorafenib, el regorafenib y el trametinib, aprobados para el uso del melanoma resistente, con una mejor sobrevida cuando se usan, no se sabe claramente el mecanismo de hipertensión y parece ser por la activación de las células endoteliales que producen más ROS y más activan la cascada de la inflamación. Los inhibidores del RET quinasa, como el selpercatinib y el prazeltinib, aprobados para cáncer de tiroides y cáncer de pulmón de células no pequeñas, hasta en un 43% presentaron cualquier grado de hipertensión arterial. Creen que su efecto como prohipertensor se ve en parte porque tiene un efecto de aumentar la inhibición del BEF,
que es aquel que, si se acuerdan, hacía que actuara sobre el endotelio vascular. Entonces, ahí se sumarían los dos efectos cuando los usamos en conjunto. Los inhibidores de proteosoma como el bortezomib y el carfilzomib, que están usados actualmente para el mieloma múltiple con una mejor sobrevida y una mejor respuesta de la toxicidad sobre corazón. Entonces tenemos que la hipertensión al parecer está mediada por disfunción endotelial, que es estudio in vitro y animales, pero no tenemos esta confirmación en pacientes con el mieloma múltiple. Lo que sabemos es el efecto sí, hipertensor que no podemos ignorar. Los inhibidores de BTK, butrón, tirosinquinasa, que se usa para las neoplasias de las células B y el linfoma del manto, la leucemia linfocítica crónica. El que más usamos es el ibrutinib, que hasta un 20% producen hipertensión arterial, y el mecanismo, como ya hemos dicho, en muchos de los grupos no es claro. Inhibidores de mTOR, que son los mammalian targets of rapamycina, más conocidos para los que manejamos trasplante cardíaco porque se usan cuando el paciente tiene vasculopatía del injerto cardíaco, son el everolimus y el sirolimus, y es un potente estimulador también del BEF, por lo tanto su inhibición aumenta sustancias vasoconstrictoras. Se usa en los tumores de células renales, los cánceres de células renales, cuando no ha respondido a otros quimioterapéuticos. Y vamos a hablar de otros que ya no son exactamente quimioterapia porque producen necrosis del tumor, pero hacen más su efecto por el efecto endocrino. Los antiandrogénicos y los inhibidores de aromatasa, los ejemplos son abiraterone y enzalutamide. El efecto hipertensor del primero es a través de inhibición de la producción de testosterona, inhibiendo la coenzima citocromo P450, que hace que a su vez haya precursores de los mineralocorticoides, y esto produce la hipertensión. Entonces podría ser tratada esta hipertensión cuando usamos estos medicamentos con antagonistas de los mineralocorticoides. Tenerlo en cuenta cuando tengamos estos pacientes. Esta me quedó repetida. Ahora veamos cómo se hace el diagnóstico. Entonces hay algunas recomendaciones de cómo hacerlo, porque sí podríamos hacerlo como se hace cuando lo hacemos en el paciente que no tiene neoplasias, pero entonces hay que ver qué método usamos para el diagnóstico. En general se prefiere el monitoreo ambulatorio, bien sea de la presión arterial, pues puesto el monitor, o en casa. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de estas? Para el mapa vamos a leer más o menos las características. En el diagnóstico inicial, el monitoreo intermitente puede comprobar la hipertensión enmascaradas, toma medidas cada 15 a 30 minutos durante 24 horas, refiere la presión de día y de noche. El paciente habitualmente se mantiene el monitor y no se lo quita, y es conseguible para, pues tenemos que ordenar y tiene que ser autorizado. El monitor en casa a veces es más cómodo, se deben hacer al menos 2 medidas con diferencia de 1 minuto en la mañana y antes de los medicamentos antihipertensivos, o en la tarde antes de acostarse. El paciente tiene que ser capaz de leerlo, tiene que saber el riesgo de la hipertensión con el cáncer y así ser muy fiel a la recomendación. Es altamente reproducible, es de bajo costo y el paciente tiene que activar el dispositivo. Esta es una forma de clasificarlo por eventos adversos. El grado 1 es leve, en pacientes asintomáticos con leves síntomas. El grado 2, la hipertensión es moderada, y al frente están las cifras con las cuales usaremos para hacer el diagnóstico: 140-59 para el grado 2, grado 3 severa o médicamente significante, mayor de 160 la sistólica, mayor de 100 la diastólica, necesita intervención médica, y la 4 puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces hay que tener en cuenta esta clasificación. Me voy a devolver. El diagnóstico sugiere, cuando es en oficina 120, mayor de 120-70, hacer la medición con alguna de estas dos medidas. Si es mayor de 130-80 y es paciente con una medicación
de alto riesgo, el monitoreo en casa 2 veces al día, 2 veces al día, mínimo por 3 a 5 días en la semana y por 1 a 3 meses. Hay que titular el antihipertensivo según la medida, después hacer monitoreo en casa 2 veces al día y en la semana 1 vez. Cuando está por encima de 160 a 100, hay que titular de una vez el antihipertensivo y monitorear en casa por lo menos 2 veces al día, 3 días en la semana o el mes. Ahí está la referencia para que la tomen en cuenta. Entonces, esta es otra recomendación y cuáles son los medicamentos a iniciar dependiendo del riesgo cardiovascular, tanto del paciente como del medicamento que se está usando, y según se debe hacer el seguimiento 2 a 3 veces a la semana, bien sea en la oficina o en casa. Se deben iniciar inicialmente IECAS o ARA2, los calcioantagonistas y los beta-bloqueadores y diuréticos de segunda línea y los antagonistas de mineralocorticoides. Según la cifra atencional, se debe considerar suspender el medicamento para el cáncer. Estas son también una recomendación del último consenso del europeo de cardio-oncología para la hipertensión. Si tiene más de 160, tratar, así el paciente tenga un pronóstico malo de 1 a 3 años o malo menor de 1 año. Si es 140, 59, tratar no en pacientes con sobrevida menores de 1 a 3 años o considerarlo. Cuando el paciente tiene 135, 139, se puede tratar cuando el cáncer es curable, considerar tratamiento en metástasis y podría tratarse en sobrevida de 1 a 3 años. De 130 a 34, solo si el paciente está con buena sobrevida, tratarlo. De resto, no se debe hacer nada. El enfoque terapéutico de las guías que recomienda es empezar, como les dije, para presiones arteriales mayores de 160 con IECAS y ARA2, dependiendo si la presión, dependiendo del cáncer, con presiones arteriales menores de 140 y menores de 90, se podría empezar tratamiento cuando es cáncer renal, cuando es cáncer de tiroides, y si es hipertensión resistente, empezar beta-bloqueadores, espirolactona o nitratos o hidralacina. Esa es la recomendación actual del consenso de la europea. La recomendación entonces es para 1C, todo es recomendación de expertos, cuando el paciente tiene hipertensión inducida por cáncer para prevenir interrupciones en la terapia con quimioterapia. En pacientes cuando el objetivo es menos de 140, como en diabéticos, en cáncer renal o en pacientes que ya tienen cardiopatía, debe ser también temprano empezar el tratamiento antihipertensivo. Dependiendo si el target es menor de 130 y 80, 2B, la recomendación de empezar tratamiento, y ahí están las otras recomendaciones. Entonces, en los tratamientos con terapias que inducen hipertensión, 1B para IECA y ARA2 como primera línea, calcioantagonistas hidropiridínicos como el amlodipino. En segunda línea, 1C, terapia combinada 1C, y no usar diltiazem y verapamilo porque pueden aumentar las concentraciones séricas. Muchas gracias por la atención. El correo de la Santa Fe está a su disposición. El correo institucional nubia.ro@fcfb.org.com.